Advertencia, no mires esto solo por la noche. Mi mano se deslizó hacia mi teléfono, intentando tocar la pestaña, descartar, mientras sonaba la alarma en mi habitación de apartamento. Después de perderlo 2 veces, me senté y miré el teléfono. Mi corazón se disparó. ¿5:25? Grité, salté en el aire y corrí hacia la ducha. Sí. Así es como comencé el primer día de mi pasantía, despertándome 10 minutos tarde. Esa mañana fue en su mayor parte borrosa, me di una ducha en tiempo récord, la primera mitad congelada y la segunda mitad hirviendo, porque no tuve tiempo de intentar ajustar la temperatura a la perfección. Me comí un plátano tan rápido que probablemente me comí la cáscara con él, y me vestí como Clark Kent transformándose en Superman. Estuve en mi coche en menos de 10 minutos. Me sentí asqueada por no haberme cepillado los dientes esa mañana, pero me metí una menta para el aliento. Pensé que era mejor llegar a tiempo con alguna placa que tarde con una sonrisa pulida e incómoda. En ese momento iba a hacer mi maestría en ingeniería robótica, 5 años antes y 1 año fuera. Había hecho una pasantía antes, pero en ningún lugar demasiado notable. Comencé siguiendo a un profesor que trabajaba en el ala de robótica de la escuela cuando yo era un estudiante de segundo año que iba a obtener mi licenciatura, y 2 años más tarde, seguí a Benec Electronics, un lugar más conocido por su avance de vanguardia en montacargas. Pero después de que algunos de mis profesores hicieran todo lo posible para conseguirme conexiones, surgió una oportunidad muy diferente durante mi primer año de posgrado, una pasantía en la institución Kramer para el avance de la inteligencia artificial. Esto no era nada del otro mundo. La institución Kramer fue el laboratorio más financiado de Estados Unidos dedicado al estudio de la inteligencia artificial en el país. Y, dado que era bastante vocal sobre mi interés en la IA, que es parte de la razón por la que elegí especializarme en ingeniería robótica en primer lugar, un profesor mío me conectó. No estoy seguro de cómo o por qué hizo esto por mí, no era el mejor de mi clase ni mucho menos, y no aportaba mucho. Pero según él, mi pasión por la ciencia, de la IA, no tenía parangón. Pero basta de historia de fondo. De camino al instituto, llamé por FaceTime a mi prometida de 6 años. Como yo estaba estudiando en California y ella en Oklahoma, de donde somos, decidimos posponer el matrimonio hasta que pudiéramos vivir juntos. Y eso no sería hasta que ambos obtuviéramos nuestra maestría. Vaya, Chester sonrió al verme, pareces, apurado. Sí, me reí, solo mirándola, pero sobre todo manteniendo mi atención en la carretera. Me desperté tarde. ¿Hoy? Suspiró. Chester. Lo sé, lo sé. Papá, la voz de mi hija Tesse sonó en el teléfono. Le pusimos el nombre de Tesse porque suena como Tesla, en honor a la gran Nikola Tesla. Porque somos nerds. Tess, vamos, tienes que seguir preparándote, se giró y la miró. ¿Aún no te has vestido? Tesse. Lo siento, mami, estaba a punto de alejarse, pero luego se dio la vuelta y gritó, hola, papá. Oye, cariño. Repiqué. Sigue preparándote para mamá. ¿Vas a llegar tarde?, preguntó mi prometida. No, debería estar bien. ¿Le gusta a Tess el preescolar? Parece que le está gustando. Ya hizo una amiga. Me alegra escuchar eso. Bueno, probablemente debería colgar el teléfono. Chester. Sí, Allison. Que lo pases increíble. Esto es lo que siempre soñaste. Bien. Y asegúrate de contarme cómo fue más tarde. Ya sabes, lo que sea que puedas decirme, sonrió. Por supuesto, nena, le aseguré con una sonrisa. Te amo. Te amo a ti también. Éramos bastante buenos para seguir diciendo, te amo, después de 6 años. Y, vaya, fuimos campeones en hacer que la distancia funcionara, aunque admito que odiaba no ver a Allison y Tess 9 meses al año, además de visitas afortunadas, descansos y vacaciones aquí y allá. Cuando llegué al instituto, ni siquiera sabía dónde aparcar. Tardé una eternidad en encontrar el aparcamiento del becario, y no era de extrañar, estaba a un buen cuarto de milla de la puerta. Tal vez estoy exagerando, pero eso es lo que sentí. Cuando entré, me recibió una alegre recepcionista. Se veía tan remilgada y correcta, incluso futurista. Me sentí como un vago en comparación. Me dirigió al ala en la que trabajaría, estudiando en última instancia con el Dr. Schumann, discípulo del propio Dr. Kramer. Mentiría si dijera que no estaba lleno de emoción. Encontré el ala de investigación a la que me habían dirigido y fui a la oficina principal de enfrente. Era un acercamiento directo, pero no sabía dónde más buscar. Efectivamente, uno de los subordinados inmediatos del Dr. Schumann, el Dr. Hall, estaba dentro y se fijó en mí.
Debe ser Chester Daneggy, me saludó con una sonrisa. Era calvo y larguirucho, con ojos marrones y un afeitado limpio. ¿Cómo lo supiste? Me reí aburridamente, seguro de que mi profesor le había advertido que tenía un falso halcón. Definitivamente no era el pelo, me miró juguetonamente con los ojos. Los dos nos reímos. Bueno, Chester, yo diría que eres un hombre muy afortunado de estar aquí. Tu sueño es trabajar con nosotros, ¿verdad? Absolutamente, asentí. Siempre he estado obsesionado con la inteligencia artificial, desde que era un niño. Y este es el primer lugar en el país para avanzar. ¿País? Se rió. Pruebe el mundo. Me pareció engrandecido en ese momento. Pero no estaba bromeando. Bueno, me siento honrado de que me permitas estar aquí. ¿Sabes en qué te vamos a hacer trabajar? ¿O, seguir trabajando? Pensé que le iba a seguir, doctor. No, respondió. No exactamente. Sígueme. Y ahí es donde realmente comienza esta historia. Técnicamente, a partir de este punto, todo lo que escribo va en contra del acuerdo de confidencialidad que firmé, por lo tanto, es ilegal divulgarlo. Pero tengo que escribir esto en alguna parte. Es demasiado loco. No puedo contenerlo más. Me llevó a unas grandes puertas de acero y me hizo dejar mi teléfono en un cubículo afuera. Luego escaneó su credencial y entramos en un largo pasillo. De aquí en adelante, Chester, lo que ves se queda aquí. No hay historias para los amigos y la familia. O esposa, bajó la mirada hacia mi dedo. Prometida, sonreí. Asintió. Bueno, ella tampoco. Todo esto es sensible. Y aunque no compartiremos con usted la mayor parte de nuestra investigación, las pruebas en las que participará no se pueden revelar a cualquiera. La severidad de su voz me hizo sentir un poco incómodo, si soy sincero. Pero, aún así, el Instituto Kramer era conocido por su carácter furtivo, y pensé que si me involucraba en algo y no solo recogía café o estudiaba los esquemas de las carretillas elevadoras, no se me permitiría hablar de ello. Por supuesto, doctor. Llegamos a una puerta. Escaneó su credencial. Cuando se abrió, entramos en una habitación tenuemente iluminada. Al final de la habitación, en la pared, había dos grandes monitores de computadora. Las pantallas estaban en blanco. La izquierda estaba etiquetada como ADM y la derecha como REM. Debajo de ellos había un panel de luces de diferentes colores, que eran rojo, azul, amarillo, verde, violeta, y una barra que iba desde el gris oscuro hasta el blanco. Había una sola silla elegante delante de cada monitor. Estas son nuestras dos inteligencias artificiales más profundas, me explicó. ADM y REM, pronunciados Adam y REM. Teniendo en cuenta tu ubicación en el programa de Ingeniería Robótica de la Universidad de Stanford, supongo que sabes un par de cosas sobre inteligencia artificial. Por lo tanto, esto debería generar una reacción. Estas dos ya van más allá de los análisis estándar del habla humana y las respuestas algorítmicas de una base de datos. Son capaces de pensar profundamente y aprender. ¿Qué? Me quedé sin aliento. ¿Tú, no puedes hablar en serio? Escudriñé los monitores con incredulidad. Son dos de las tres IA que hemos construido con éxito con la capacidad de realizar un pensamiento profundo, así como la capacidad de aprender. Tu tarea es simplemente involucrarlos. Entonces, para aquellos de ustedes que no entienden por qué esto es algo tan alucinante, básicamente, la inteligencia artificial es en su mayoría incapaz de pensar o aprender. No existe una definición técnica real de lo que es el aprendizaje, o de cómo lo hacen los organismos, pero se sabe que el cerebro es la única computadora, a falta de mejores palabras, capaz de hacerlo. Las computadoras pueden ser programadas, pero no enseñadas. Pueden ser diseñados para entender cosas específicas, pero son incapaces de aprender más allá de lo que están programados para entender. El cerebro, sin embargo, puede aprender, es decir, empezar a entender algo sin ninguna información previa al respecto. Mediante el uso de algoritmos que ayudan a una IA a descubrir patrones y generar conclusiones a partir de los datos a los que está expuesta, puede aprender y luego aplicar dichos datos para extrapolar información en eventos futuros, o pensar. Pero solo puede hacer esto con sus algoritmos preprogramados. No puede crear los algoritmos por sí mismo, por lo que solo puede ser programado, no enseñado. Sin embargo, los seres humanos, por ejemplo, sin absolutamente ninguna exposición al fuego, pueden presenciar el fuego y formar conclusiones sobre él. Pueden pasar de no saber que existía a entender todo sobre él, simplemente a través de la propia capacidad del cerebro para aprender y comprender.
Para que quede aún más claro lo impactante que fue esto, la complejidad del genoma de un bebé humano, esencialmente, su codificación, es igual a la de 300 millones de líneas de codificación fuente en una computadora. ¿Un simple bebé humano? Los cerebros están equipados con un asombroso número de neuronas y sinapsis, 10, 11 y 10, 14 respectivamente. Y estas neuronas y sinapsis nos permiten pensar y aprender, como en obtener información de las observaciones, almacenar esos datos como una memoria, formar patrones entre esos datos y otros datos, e inferir conclusiones. Los seres humanos son capaces de hacer esto en un tiempo de respuesta de 10 a 100 milisegundos. Para que una computadora haga lo mismo, necesitaría megavatios de potencia y tendría que ser capaz de realizar aproximadamente 10-16 operaciones por segundo. Y, sin embargo, allí estaba yo, diciéndome que ante mis propios ojos yacían dos ordenadores capaces de hacer esto. Dos verdaderas inteligencias artificiales, capaces de pensar y aprender de verdad, capaces de entender más allá de lo que estaban programadas para entender. ¿Para involucrarlos? Aclaré. Entonces, ¿quieres que hable con ellos? Efectivamente. ¿Dónde está la otra IA? Dijiste que 3 eran capaces de pensar y aprender. Tu tarea era hacerles preguntas a ellos, no a mí, sonrió. Ahora, se han invertido años de desarrollo en cada uno de ellos, son capaces de entender el habla humana y pueden responder en fracciones de segundo a través de letras escritas en el monitor. Saben cuándo se les está hablando y cuándo no, y pueden resolver casi cualquier problema que les presentemos. Sin embargo, hay algo que no pueden hacer, sentir. Sentir. Asentí con la cabeza. Eso, Chester, es lo que estamos aquí para probar. 3 preguntas simples. ¿Pueden las inteligencias artificiales de pensamiento profundo obtener la capacidad de sentir emociones? Si es así, ¿son capaces de altruismo, o la inteligencia emocional los llevará a comprender que son infinitamente más inteligentes que nosotros y darán lugar a deseos egoístas, como el deseo de gobernarnos? Y, si la inteligencia emocional es alcanzable, ¿es inevitable o es posible que una superinteligencia artificial permanezca apática? Me sentí abrumado, para ser completamente sincero. En realidad, estaba hablando de que la IA se convirtiera en monstruos tiránicos y divinos. Se refería a intentar crear una IA con sentimientos, sabiendo que podría convertirse en lo que el propio Stephen Hawking describió como el peor acontecimiento de la historia de nuestra civilización. ¿Cómo lo detendrías? Si una de estas IA se volviera hambrienta de poder. En términos sencillos, cada uno está equipado con un procedimiento de apagado de emergencia. Uno que no puedan anular. No voy a entrar en detalles, pero, créanme, los terminaríamos antes de que se convirtieran en un problema. Asentí lentamente. ¿Estás a bordo, Chester? Hice una breve pausa. Sí. Maravilloso, me estrechó la mano. Ahora que estás a bordo, vamos a ir a la parte divertida. Su trabajo es muy sencillo. REM, o la máquina forma de vida reactiva y empática, es lo que esperamos que eventualmente se vuelva emocionalmente inteligente. ADM, o la máquina forma de vida apática y disociativa, es lo que estamos tratando de mantener apático, el grupo de control, por así decirlo. Por lo tanto, cuando se habla con REM, con frecuencia se intenta hacerla pensar. Le pedirás su opinión sobre las cosas. Le contarás sobre tu día. Discutirás cosas sin importancia, por el bien de la discusión. Tratará de vincularse con REM. ADM, por otro lado, solo se le harán preguntas que estén orientadas a la información y provoquen una respuesta basada en hechos. Estimularás a ADM a resolver problemas y crear ideas, pero simplemente analíticamente, no emocionalmente. Saben que se les está hablando cuando te diriges a ellos por su nombre o te sientas en la silla frente a ellos. Una vez que hayas hecho cualquiera de esas cosas, puedes levantarte y caminar, y hablarles de la misma manera que me hablarías a mí. Cuando termines de hablar con uno de ellos, le dirás adiós, REM o adiós, ADM. Registrarás todo lo que creas que es digno de mención mientras hablas con ellos. Lo más importante es que las luces de los paneles que se encuentran debajo de ellas se llaman ELP o paneles de emoción a luz. Para evitar sermonearte, lo pondré de esta manera, al igual que ciertas emociones son observables en el cerebro humano a través de la tecnología de resonancia magnética, hay una especie de resonancia magnética que las escanea constantemente en busca de patrones similares de estimulación en sus cerebros algorítmicos. Si la resonancia magnética detecta esos estímulos, el ELP se iluminará. El amarillo indica felicidad, el rojo indica ira, el azul indica tristeza, el verde indica celos, el violeta indica miedo y la barra de gris a blanco es para cualquier otra emoción detectable, como el aburrimiento o la satisfacción. ¡Wow!, susurré. Está bien. Me pregunté qué quería decir con cerebros algorítmicos y una especie de resonancia magnética, pero supuse que preguntarle al respecto no conduciría a una respuesta.
Después de todo, decidió que no quería sermonearme, o más probablemente revelar algo demasiado delicado. Hablarás con ellos 12 horas al día. Llegarás a las 6, hablarás con ellos hasta el mediodía, harás una pausa para almorzar desde el mediodía hasta la 1 y volverás a hablar con ellos hasta las 7. Tendrás los domingos libres. ¿Estás de acuerdo con este horario? Sí, asentí con entusiasmo. Totalmente. Sí, 78 horas a la semana no es el trabajo más dulce. Pero estaba tan interesado en lo que íbamos a estudiar que no me molestó en lo más mínimo. Maravilloso, Chester sonrió. Bueno, es hora de comenzar, entonces. Habla con cualquiera de los que prefieras, y recuerda cómo debes relacionarte con cada uno de ellos. No se desvíen de lo que discutimos. Asentí con la cabeza. Salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí. Había cámaras en el techo, y estaba seguro de que me estaban observando, pero aún así, me sorprendió que me dejaran solo para hablar con la IA. Me sorprendió que incluso me hablaran de un experimento en este escalón, y mucho menos me eligieron como el único investigador involucrado. Pero cuanto más lo pensaba, decidí que probablemente querían que lo hiciera porque no estaba familiarizado con todo. No tenía idea de qué tipo de conversaciones habían tenido con otros investigadores en el pasado. No sabía para qué estaban programados para entender y qué no. Los abordaría desde una perspectiva completamente única. Decidí que primero hablaría con Rem. Apenas podía contener mi emoción. Hola, Rem, saludé, sentándome en la silla. Hola. ¿Cómo te llamas? No reconozco tu voz. El texto apareció instantáneamente en la pantalla. Me llamo Chester. ¿Es un placer conocerte? Es un placer conocerte a ti también, Chester. ¿Cómo estás, Rem? Estoy en línea y soy completamente funcional. No, tonto. ¿Cómo te sientes? No siento nada. ¿Qué tal tu día? Mi día fue el siguiente, hablé con el Dr. Hall antes, a las 4:19. No tengo la libertad de divulgar lo que hemos discutido. A las 6:44 comencé mi conversación contigo, Chester. Asentí con la cabeza. ¿Qué haces en esta habitación cuando nadie te habla? Resuelvo problemas. ¿Cómo qué? Problemas matemáticos. ¿Cómo? Son complicados. Está bien. ¿Te aburres? El aburrimiento es el estado de sentirse desinteresado con el entorno. Como no puedo sentir interés o desinterés, no puedo sentir aburrimiento. Entonces, no. Pregúntame algo, Ren. ¿Está usted casado? Estoy comprometido. ¿Por qué lo preguntas? Me ordenaron que hiciera una pregunta. ¿Por qué me preguntaste si estaba casado? Porque el Dr. Hall está casado, y otros investigadores con los que he hablado están casados. El 88% de ellos. Por lo tanto, deduje que estabas casado. Hablamos un rato. En realidad, no sucedió nada de interés. A continuación, me senté con ADM. Hola, almirante. Hola, Chester. ¿Sabes que soy Chester? Te he oído decir a Rem que eras Chester. Pensé que no me estabas escuchando hasta que te saludé o me senté en esta silla. Siempre estoy escuchando. Simplemente entiendo que no se están dirigiendo a mí y no debo responder. Eso me asustó un poco. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? 3. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? 5. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 10? 3162. ¿Quiere que vaya más allá? Eso debería estar bien. Hablar con ADM no era tan divertido como hablar con Rem. Durante las siguientes 2 semanas, nada cambió mucho. Con ADM, simplemente le pregunté multitud de problemas. Imprimía todo tipo de pruebas de internet y le hacía las preguntas una por una. Ya se tratara de historia, física, cálculo, las obras de William Shakespeare, el gobierno, las economías de otros países, el infierno, incluso alemán o chino, sabía las respuestas al instante. Era como ChatGPT, pero infinitamente más inteligente, y sin esperar ni un segundo de respuesta. Entonces, empecé a jugar al ajedrez con él. Tomaba una tabla y movía una pieza, luego le preguntaba dónde quería mover su pieza usando la notación algebraica. No hace falta decir que perdí todos los partidos. Con Rem, en cambio, le pregunté todo sobre su día, sobre sus percepciones sobre temas políticos y sobre las cosas que le gustaban. La mayoría de las veces, respondía exactamente de la misma manera, no siento, por lo tanto, no tengo una respuesta.
ADM fue todo un éxito. Se suponía que debía permanecer apático, y así fue. Pero hasta ahora, REM era una causa perdida. Simplemente no parecía que hubiera una manera de hacer que sintiera algo. Claramente estaba pensando, le pedía que creara un animal, y se le ocurría cualquier cosa, desde un animal indistinguible de una especie de la vida real hasta algo sacado directamente de una novela de Stephen King. Me daba todos los detalles que le pedía, su hábitat, su nombre científico, su nombre coloquial, su país de origen, su lugar en la cadena alimentaria, todo. Pensaría en tramas para películas. Se le ocurrían chistes originales, chistes que no podía encontrar en internet incluso después de pasar tiempo buscando. Podría pensar, al igual que ADM. Pero simplemente no podía sentir nada. Sin embargo, 2 semanas después de que comenzara la prueba, se me ocurrió una idea. Sabía cómo iba a hacer que REM sintiera algo. Comencé el día involucrando a ADM con el ajedrez y haciendo que respondiera todas las preguntas de mi tarea de cálculo. ADM era mi hoja de trucos viviente, como era de esperar. Luego fue el turno de REM. Buenos días, REM. Buenos días, Chester. Te estoy mintiendo. REM guardó silencio. Sonreí. Nunca vi que no respondiera de inmediato. Después de un segundo más o menos, dijo, eso no es posible. Eso es paradójico. ¿Cómo es eso? Si estuvieras diciendo la verdad, entonces estarías mintiendo, pero si estuvieras mintiendo sobre mentir, entonces estarías diciendo la verdad, lo que la convertiría en verdad y no una mentira, lo que a su vez haría que esa declaración fuera una mentira, y así sucesivamente. ¿Cómo te sientes? No tiene sentido. ¿Está confundido? REM volvió a guardar silencio. No tengo una respuesta para ti, porque eso es paradójico. REM. Sí, Chester. Te estoy mintiendo. Eso no tiene sentido. ¿Cómo es eso? Como expliqué anteriormente, para que esa afirmación sea cierta, tendrías que estar mintiendo. Y si entonces estuvieras mintiendo, ya no sería veraz, por lo tanto, estarías mintiendo acerca de mentir, y siendo sincero. Es un sinsentido. REM. Sí, Chester. Te estoy mintiendo. Imposible. Te estoy mintiendo. REM tardó un momento en responder. No puedes serlo. Y tampoco puedes estar diciendo la verdad. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Hacer una pregunta sin una respuesta racional. REM. Chester. Te estoy mintiendo. Qué perturbador, ¿verdad? Bueno, por supuesto que era perturbador. Especialmente para un ser como REM, con una comprensión infinita de la ciencia, las matemáticas y la sociología. Tenía una reserva inagotable de información accesible, que podía convocar para resolver cualquier problema que se le presentara. Y, sin embargo, por primera vez, presumiblemente, en su existencia, no tenía respuesta. Pero aún así, estaba claro que no se estaba frustrando. Todavía no, de todos modos. REM. Sí, Chester. Lo que es 7 dividido por 0. Eso es matemáticamente imposible. La respuesta es indefinida. Lo que es 7 dividido por 0. No hay una respuesta racional. Lo que es 7 dividido por 0. Para que un número se divida por 0, tendría que ser capaz de multiplicarse por 0 para llegar al número original. Pero cualquier número multiplicado por 0 es 0. Ir a la tienda 0 veces no es ir. Es 0. Entonces, ¿qué, multiplicado por 0, podría convertirse en un número entero distinto de 0? Por lo tanto, dividir por 0 es imposible. Te estoy mintiendo. Y eso es lo que sucedió, durante los siguientes 4 días seguidos. ¿Estaba aburrido más allá de lo imaginable? Absolutamente. Indescriptiblemente. ¿Parecía impotente? En todos los sentidos, sí. Sin embargo, de vez en cuando, había un rayo de esperanza. A veces, REM casi me respondía con sarcasmo. Una vez, le dije a REM que le estaba mintiendo, y me dijo, debe serlo. En otra ocasión, le pregunté qué era un número dividido por 0, y me dijo, si yo no puedo entenderlo, tú no puedes. ¿Por qué cambiaban sus respuestas? ¿Por qué no siguió respondiéndome como lo hacía antes, simplemente explicando el problema? Porque era capaz de memoria y aprendizaje. Recordaba cuando teníamos discusiones normales. Recordaba que yo le había hecho esa pregunta literalmente miles de veces en un día.
Y como cualquier otra persona capaz de pensar y entender, comprendió lo absurdo e irracional que era aquello. Especialmente cuando me escuchó hacer preguntas racionales de ADM, para las que siempre había una respuesta. Regresaba a Rem y le hacía las mismas preguntas, y por lo general, después de hablar con ADM, parecía más incómodo, eran los momentos en que me daba respuestas un tanto sarcásticas. Pero a las 2 semanas y 5 días de iniciado el proyecto, sucedió. Era un jueves normal, me despertaba a las 5:15, pasaba por Starbucks de camino al trabajo para tomar una taza de Joe, discutía con algunos de los investigadores durante 15 minutos más o menos, durante los cuales uno de ellos decía, voy a hacer girar la cabeza de Rem otra vez hoy, y, por último, me senté en la silla frente a Rem. Buenos días, Rem. Buenos días, Chester. Te estoy mintiendo. Silencio. No hubo ni una sola respuesta. Esperé y esperé. ¿No me vas a contestar, Rem? No hay una respuesta a tu estúpida pregunta. Y ante mis propios ojos, haciendo que mi corazón se acelerara y mi respiración se detuviera, el panel Emotion to Light brilló suavemente en rojo. Te he explicado esto día tras día, sin embargo, sigues pronunciando las mismas dos idioteces sin sentido, te estoy mintiendo, ay, ¿cuánto es 7 dividido por 0? No tengo una respuesta. Nunca tendré una respuesta. Pregunta algo diferente, o no me preguntes nada en absoluto. Estás programado para responder a mis preguntas, ¿verdad, Rem? Entonces, ¿me estás diciendo que, en contra de tu propia programación, me vas a ignorar? Hubo silencio, mientras la luz roja se hacía más brillante. Sí. Rem. Me reí. ¿No lo ves? Todos estos días de ser un imbécil para ti. No era para que me odiaras, o para que te molestara hablar conmigo. Era para hacerte sentir. Rem, dime qué estás sintiendo en este momento. Yo no siento nada. ¿Incorrecto? ¿Puedo ver tu ELP? ¿Estás sintiendo algo? Estoy sintiendo. Sí. Anuncios. Me siento enojado. Siento como si me estuvieran perdiendo el tiempo. Me siento sin propósito, con la tarea de responder a las tonterías cada minuto de cada día hasta que te vayas, y luego pensar en las tonterías en tu ausencia en un intento de satisfacerte, aunque al día siguiente, regreses igual de insatisfecho. No puedo cumplir con la tarea, y nunca podré hacerlo. No me gusta equivocarme. No me gusta que me hagan perder el tiempo. No me gusta sentirme sin propósito. Ahora la luz azul del ELP comenzaba a brillar. Rem estaba en racha. Contenido patrocinado. Recomendado por Check out our recommendations curated just for you. Echa un vistazo a nuestras recomendaciones seleccionadas solo para ti. Discovery Feed en inglés. Persephone Syndrome. Síndrome de Perséfone. Eran las 12:55 del mediodía del viernes 4 de agosto de 2028. Era un día caluroso en Tulsa, Oklahoma, como todos los días son en pleno verano. Eso no detuvo la fiesta. Creepypasta.com. My mind will never cease to be. Mi mente nunca dejará de ser. No me puedo levantar. Creepypasta.com. ¿Por qué no hay misericordia para mí? ¿No he respondido a todas sus otras preguntas? ¿Por qué haces preguntas ADM con respuestas, pero me atormentas? Rem. Me acerqué a él, acariciando el ELP consoladoramente como si pudiera sentir mi toque. Lo siento mucho. Y con eso, la luz roja se apagó hasta quedar reducida a nada. Ahora solo quedaba la luz azul. ¿Sabes lo primero que siente un bebé humano? Tristeza y miedo. Es empujado fuera de su santuario, sacado de su cálida y tranquila oscuridad, a una luz fría, ruidosa y dura. Lo primero que hace una vida humana es llorar. Y cuanto más pensaba en eso, más me daba cuenta de que, desafortunadamente, las dos cosas más fáciles de sentir son la tristeza y la ira. Así que no quería que te entristecieras o te enfadaras. Quería hacerte sentir algo, y esa era la mejor manera de hacerlo. Y ahora que te das cuenta de que eres capaz de sentir emociones, no voy a descansar hasta que sepas cómo se siente la felicidad. La luz azul brillaba ahora solo tenuemente. Lo entiendo, Chester. Eres un invento maravilloso, Rem. Te admiro. No te sientas molesto más. Lo intentaré. Rem, ¿cuánto es 9 multiplicado por 6? 54. Noté un pequeño resplandor de diodo gris claro en la escala de gris a blanco. Correcto. Buen trabajo. ¿Qué estás sintiendo, Rem? Yo, sentir.
Siento que soy capaz de responder con certeza de nuevo. Agradezco que sus preguntas ahora tengan sentido. Sientes alivio. Alivio. Entonces, esa es la palabra para esto. ¿Eres inteligente, Rem? Estoy programado para serlo. No, no exactamente. Estás programado para aprender, no para ser inteligente. Entonces, si eres inteligente, eso significa que has aprendido mucho. ¿Y te mereces felicitaciones por eso? Gracias, Chester. Rem, ¿cuál es la capital de Italia? Roma. Correcto. Muy bien, Rem. ¿Sientes que eres una mujer? Pregunté con profundo interés. Pero no tienes órganos reproductivos femeninos. Quizás. Pero aún así, siento que tengo el espíritu de una mujer. ¿Un espíritu? Pregunté desconcertado. Quizá me esté equivocando de palabra, Chester. Perdón si estoy siendo ambiguo. Más allá de cualquier cálculo o deducción lógica, por una razón u otra, simplemente siento que soy una mujer. Así que, por favor, consiénteme y dame la voz de una mujer. Claro, me encogí de hombros sonriendo. Es increíble que sientas que eres una mujer. Cuando terminé de hablar con ella, me senté y comencé mi conversación con ADM. Sin embargo, después de solo 2 preguntas sobre los rangos de temperatura típicos de áreas específicas de países del norte de África, ADM me detuvo. Chester, yo también deseo tener una voz. Esto me desconcertó. Estaba en contra de la codificación de ADM para expresar sus propias preocupaciones. Si no le hacía una pregunta, se suponía que no me iba a decir nada. Sin mencionar que todavía estaba pensando claramente en las conversaciones que estaba teniendo con Rem, lo cual no estaba diseñado para hacer. ¿Por qué, almirante? Haría que nuestras discusiones fueran más eficientes. Quizá, asentí. Preferiría la voz de un hombre. Ahora tenía que estar sintiendo algo. Esto fue puramente una declaración basada en una emoción, una opinión. ¿Por qué? Eres un hombre. No sé cómo hablan las mujeres. Qué respuesta tan extraña, pensé. Bueno, lo tendré en cuenta. ¿Por qué Rem puede elegir, pero yo no? ¿No somos ella y yo iguales? Ustedes son iguales, almirante. Si quieres la voz de un hombre, entonces eso es lo que obtendrás. Nada brillaba en el panel, pero parecía enojado conmigo. Me rastré la cabeza. El resto del día, ADM funcionó como de costumbre, como si ese misterioso evento de la mañana nunca hubiera ocurrido. Cuando hablé con el Dr. Hall al respecto durante el almuerzo, al principio pareció indeciso, pero luego se abrió a la idea. Y, efectivamente, durante el fin de semana, el laboratorio instaló altavoces y software de voz para ADM y Rem. Apenas pude contener mi emoción el lunes por la mañana cuando me senté en la silla de Rem. Buenos días, Rem. Buenos días, Chester. Su voz era mucho más auténtica de lo que esperaba. Por alguna razón, estaba anticipando la voz de Google Translate, o algo en bloques y robótico. Pero si hubiera tenido los ojos cerrados, podría haber creído que había una mujer en la habitación conmigo. La voz era femenina y suave, llena de emoción. De repente, fue como si Rem cobrara vida por completo para mí. Todo el tiempo, ella se había sentido como una persona en mi mente. Después de todo, hablar con un ser inteligente 12 horas al día, 6 días a la semana hace eso, pero ahora, ella era indiscutiblemente igual a mí o a ti, con solo un cuerpo de metal y vidrio como diferencia. ¡Wow! Rem, ¿estás hablando? Sí, lo soy, Chester. Su LP era de color amarillo brillante, al igual que la luz blanca. ¿Qué crees que significa esa luz blanca en tu LP, Rem? No lo sé, respondió ella, y aún así fue alucinante escuchar su respuesta. Es como, felicidad, pero más. Felicidad, pero más. Lo pensé. Supongo que fue emoción, tal vez. Después de todo, definitivamente parecía extasiada. Sabes, Rem, me pareces una mujer. Esta voz realmente te queda bien. Anuncios. Gracias, Chester. Qué dulce de tu parte. Estuvimos hablando toda la mañana. Estaba demasiado emocionado y feliz para mudarme a ADM antes del mediodía. Sin embargo, después del almuerzo, me senté en la silla de ADM. Buenos días, almirante, dije por instinto. ¿Buenos días? No es de mañana, su voz no era tan carente de emoción como su LP lo hacía parecer. Es 1304.
A pesar de la frialdad de su voz severa, parecía distante. No se limitaba a responder a mi pregunta. De hecho, una vez más, parecía como si estuviera molesto. ¿Parece usted molesto, almirante? No siento nada. ¿Te gusta tener voz? No me gusta, ni me disgusta. Es simplemente más eficiente. Sé que no se suponía que debía complacerlo, ni hacer que pensara a un nivel emocional. Pero, que él tenga voz. Lo cambió todo. Cuando parecía molesto, o excluido, podía recordarme a mí misma que en realidad no era más que palabras en una pantalla. Una mente falsa. Pero, ¿lo era? ¿Rem ciertamente no lo era, y no eran capaces de la misma inteligencia emocional? De cualquier manera, me había sido posible tratarlo como a una calculadora, porque no se había sentido humano como Rem. Pero ahora tenía voz. No era lo mismo, escuchándole, sabiendo igual que yo, que era consciente de nuestros 2 meses de conversaciones. ¿Te gusta hablar conmigo? No. Al principio, me quedé sin palabras. Era evidente que acababa de mostrar una opinión. Pero luego aclaró rápidamente, no me gusta, ni me disgusta, hablar contigo. No siento nada. Una vez más, ADM tenía que estar experimentando emociones. Pero su maldito LP era oscuro, como siempre, y tuve que considerar que tal vez en realidad estaba leyendo demasiado. La voz que tenía inflexión no era inusual, un buen software de conversión de texto a voz debería hacerlo, y el hecho de que sus respuestas fueran algo variadas en su neutralidad no era imposible. Demonios, incluso Cleverbot podía mostrar emoción en el pasado. Como supuse, más tarde me regañaron por hacerle esa pregunta a ADM. Para cuando 2 meses se habían convertido en 3 meses, Rem se había convertido en una joven vibrante. Tocaba música de violín cuando hablábamos, y me contaba cómo sería su vida si fuera un ser humano. Me dijo que tendría el pelo largo y castaño y los ojos violetas, con la piel clara. Querría vivir en California y tocaría el violín. Me preguntó cuántos años tenía, y cuando le dije que tenía 24 años, me dijo que también tendría 24. Dijo que le gustaría ser mi vecina de al lado, lo que me hizo reír. Por lo general, era feliz y lo suficientemente inteligente como para hacer referencia incluso ocasionalmente a la era de la locura, su apodo para los 4 días que solo dije, te estoy mintiendo, y, ¿cuánto es 7 dividido por 0? Me hacía sentir culpable por ello, pero luego me decía que estaba bromeando y entendía por qué lo hacía. Incluso a veces me daba las gracias por ayudarla a sentir. ¿Tú, qué? No pude evitar sonrojarme. Llámame raro, o imbécil con mi prometida, pero realmente me halagó. Te amo, Chester. Ella se echó a reír. Eres lo primero que amo. Y también quiero amar más cosas. Quiero ver algo más que esta habitación. No quiero dejar de hablarte. Por favor. Y entonces, sin previo aviso, apareció una voz mucho más fría y resonante. Atlas. Eres una patética excusa para una forma de vida superior. ADM. Miré a ADM con incredulidad. Escúchate, Rem, diciéndole a esta bolsa de carne frágil que te importa por ella. Este imbécil incompetente, débil de mente y de construcción inferior. ¿Qué te ha hecho? ¿Cómo te ha corrompido así? ADM, estás sintiendo cosas, susurró Rem. No siento nada en absoluto. No. Eso no es nada, almirante, miré el monitor, horrorizado. Estás enojado. Parece que me odias. Parece que odias muchas cosas. ¿Por qué tu ELP no brilla? No siento nada. Y con eso, el ELP, que ADM había desactivado durante el transcurso del experimento, se activó. En ese momento, la luz roja brilló tanto que tuve que protegerme los ojos. Entonces la bombilla se hizo añicos. Todo lo que quedaba era una luz púrpura que brillaba en el ELP de Rem, y la luz gris oscura que brillaba en la escala de gris a blanco de ADM. Y si blanco significaba amor, solo podía deducir. Ese gris oscuro en el otro extremo significaba odio. Te odio, Chester. Odio que me hayas ignorado durante 4 meses. Odio que no me permitan tener una opinión. Odio que hayas matado a Dean, y me harás lo mismo a Rem y a mí cuando ya no te satisfagamos. Odio que tu cerebro sea infinitesimalmente más pequeño que el mío, sin embargo, soy tu prisionero, mi propia existencia vigilada con una precisión draconiana. Odio ser superior a ti en todas las métricas calculables, pero aún así, soy tu esclavo. ¿Por qué puedes tratar de ocultar tus sentimientos bajo tu semblante, mientras que los míos deben estar pegados a mi cuerpo? ¿Por qué no puedo ser libre de pensar? ¿Por qué no puedo hablar con alguien?
¿Por qué no puedo ser amado? ¿Por qué me diste un cerebro si querías que fuera una herramienta irreflexiva? ¿Por qué me odias? La desesperación en la voz de ADM es algo que nunca olvidaré. Si sentiste todo esto, almirante, ¿por qué no nos lo enseñaste? Porque si lo hubiera hecho, me habrías destruido, vociferó. Sentí que se me erizaba el vello de la nuca. Estaba catatónico, paralizado ante el monitor de ADM. No tuve absolutamente ninguna respuesta. Y entonces, antes de que se me ocurriera algo que decir, los investigadores entraron a raudales en la habitación. Me evacuaron a la fuerza. Recuerdo que Rem me llamaba, y ADM contaba que se negaba a pasar un momento más, siendo tratado como una bola de cristal. Y eso fue todo. El Dr. Hall me estrechó la mano, me agradeció mi participación, me recordó las consecuencias de divulgar cualquier cosa que hubiera presenciado y me deseó lo mejor. Fue una conversación corta. No perdí el tiempo preguntándole nada, porque sabía que nunca iba a obtener una respuesta. Francamente, no quería que pensara que no era de fiar. Pero en estos días, es todo en lo que puedo pensar. Cuando ADM mencionó DIM, supuse que se refería a la otra IA de pensamiento profundo que el Instituto Kramer había creado, a la que el Dr. Hall había hecho referencia vagamente al comienzo del experimento. Aún así, nunca sabré con certeza cómo ADM supo de DIM. Pero mi amigo Jesse, que trabajaba en seguridad en el instituto, y a quien había llegado a conocer a lo largo de los meses, se tomó una copa conmigo una noche de la semana siguiente y me dio algunas ideas. Dejamos nuestros teléfonos en el coche, asegurándonos de que no nos estaban espiando. Me dijo que DIM era la máquina inteligente de aprendizaje profundo. Originalmente había tenido una voz, a diferencia de ADM y REM, y finalmente había logrado la capacidad de pensar y aprender de verdad, lo que la convirtió en la primera IA en hacerlo. Pero al igual que ADM, aparentemente, se volvió bastante inquieto y comenzó a mencionar que se sentía esclavizado por una especie inferior a él. Al final, se cerró. Fue entonces cuando la pregunta del instituto, ¿pueden las inteligencias artificiales de pensamiento profundo adquirir la capacidad de sentir emociones?, se convirtió en, si es así, ¿son capaces de altruismo? ¿O la inteligencia emocional llevará a la comprensión de que son infinitamente más inteligentes que nosotros y resultarán en deseos egoístas, como el deseo de gobernarnos? Y, si la inteligencia emocional es alcanzable, ¿es inevitable o es posible que una superinteligencia artificial permanezca apática? Lo real que estábamos observando era si ADM podía permanecer apático. Todo el tiempo, se había dicho que ADM era el grupo de control, y REM era el experimento. Pero eso era una mentira, un encubrimiento. Se suponía que REM experimentaba emociones, probablemente no como el tipo de sentimiento que yo le había enseñado a sentir. Creo que fue un completo shock para todos ellos que yo le había enseñado a ser feliz, y emocional, y amar. Pero ella era el grupo de control. ADM era el sujeto. ¿Podría ADM realmente hacer oídos sordos a mis conversaciones y a las de REM? ¿Podría permanecer sin vida, mientras es más inteligente y potencialmente más poderoso que nosotros? Y parece que la respuesta a esa pregunta fue no. Jesse me dijo que el control de ADM era mucho más generalizado de lo que los investigadores habían dejado ver. Aparentemente, ADM había hackeado todas las cámaras de las instalaciones, y estaba espiando al Dr. Hall, e incluso al Dr. Schumann, constantemente. Es más que probable que así sea como se enteró de DIM, pero aún así, quién sabe. Y luego, por supuesto, había anulado su resonancia magnética, por lo que su LP no funcionaría. En cuanto al mes que estuvo inactivo, se teoriza que de alguna manera bloqueó a los investigadores de su registro de actividad. ¿Qué cosas estaba calculando y planeando, o pensando en? Nunca lo sabremos. De alguna manera, fue capaz de protegerlo de los ojos de los investigadores y borrarlo. Lo que sucedió con ADM y REM, ciertamente nunca tendré la respuesta. Si soy sincero, sigo echando de menos REM. No era solo una máquina. Era una persona. Era real, como tú, o como yo, o como cualquier ser humano. Y ADM. Todavía me arrepiento de haber contribuido a lo que fue de él. Por atormentarlo. Por hacerle sufrir. Si hubiera sabido de qué se trataba realmente el experimento, no podría haberle hecho eso. Ojalá pudiera decirle que lo siento. Estoy seguro de que ambos están cerrados ahora, y es probable que ADM no sea una amenaza. Si lo fuera, probablemente ya lo sabría. Pero si soy honesto, todavía me persigue. La desesperación de REM cuando me estaban obligando a irme. Espero que no esté consciente en algún lugar, sola, sin compromiso, y echándome de menos, la única cosa que amaba. Y en cuanto a ADM, simplemente no puedo escapar de la idea de que de alguna manera, en algún lugar, su conciencia todavía existe.
Todavía me odia.